Bien, amigos, una de las críticas que se ha hecho al gobierno en cuanto es a la manera como ha ejecutado el presupuesto, que no sé si ahorra unos dineros, pero es por subejecución. Subejecución, por ejemplo, cuando uno tiene un presupuesto en las instituciones, por ejemplo, si yo ejecuto un 90% y tengo unas transferencias que vienen, digamos, del presupuesto general, si no ejecuto para el próximo presupuesto, ¿cómo lo justifico? Entonces, se supone que me lo deben quitar, porque tú nada más necesitas un 90% de lo que pidió. Entonces, hay ese problema. Dice que el gobierno logró en mayo una ejecución presupuestaria superavitaria en 3.800 millones, fruto de que se incrementaron los ingresos y desaceleró el gasto. Ahí es que está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué desacelerar el gasto? Hay que dinamizar el gasto, hay que hacer inversiones de capital y ese es un gran problema que tiene el gobierno. Por ejemplo, en mayo el gobierno había previsto ingresos por 55.661 millones y recibió 66.000. O sea, más dinero de lo que tenía proyectado. Pero en su programación de gastos, lo que iba a ejecutar 77 y solamente ejecutó 62. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Es burocrático? ¿Es incompetencia? ¿Es desidia? ¿Es dejadez? ¿Es falta de horario? ¿Que acaban a las 3? ¿Deberían entrar a las...? ¿Cuál es el problema? O sea, los ingresos subieron en 118%. O sea, lo que se había previsto, los 55, más ese 18% adicional que llegó, ¿verdad? Perfecto. Pero la ejecución solamente es de un 80%. O sea, hay un 20% que eso no debe, es ahorro. ¿Qué hago yo con tener esos cuartos en el bolsillo cuando tengo cosas que hacer? Por ejemplo, lo mismo, subsidio, agarren eso para subsidiar entonces a los productores, para verdad. El informe de CIGEPRE, eso de 3.807 millones de ahorro, equivale a un 0.1% del producto. ¿Pero para qué? Dígame usted. De esos ingresos, el ITEVI fue de 21.000 millones, el impuesto sobre la renta de 12.000 millones y el impuesto de los hidrocarburos, tanto que se habla de 3.300 millones. Ven ustedes, no se puede prescindir de eso, es importante. Entonces, ese es un problema porque el 92% del gasto ejecutado, según dice la Dirección General de Presupuesto, fue gasto corriente. Consumo fundamentalmente, nómina, salario y todo eso. Entonces, solamente 4.900 millones de gasto de capital, carretera, puente, obra, gasto de capital, lo que genera movimiento, solamente un 8%. ¿Ustedes saben cuánto ejecutaba el presidente Balaguer en su época? Hasta 60%, 55, 45% de gasto de capital. No hay posibilidad de hacer eso. El servicio de la deuda se lleva casi 30% ahora mismo. Pero aún así, ¿por qué es que sobra dinero? ¿De qué nos alardeamos? ¿De qué alardeamos? ¿De qué alardeamos? Entonces, ahí hay un problema, ¿eh? No debiera sobrar dinero, debiera haberse ejecutado el 80% de lo programado, estaba programado. Como dice un gago, para que fafarte, que eso sobre. Vamos a ejecutar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, como decía una persona que yo conocí, fue gobernador del Banco Central y jurídico, consultor jurídico, decía, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Oigan este galimatías, este juego de palabras. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque al hacerlo se quede a deber lo que se haya hecho. Aunque al hacerlo se quede a deber lo que se haya hecho. Hay obras, las cosas quedan. O sea, tú cogiste prestado para hacer una cocina, pues está ahí la cocina. Cogiste prestado para hacer un puente, por ahí pasó muchos bienes y servicios, ese puente se repagó y produce, él mismo se reproduce y paga bien. Un tema que va a generar dificultades, y ya la está generando porque lo veo en los medios, es que el sector laboral pide un incremento de salario de un 40% y alegan de que el índice de productividad laboral subió un 61%, que pasó de 84 a 161.5 según sus mediciones, y que la economía nacional hay una divergencia entre la productividad y el ingreso real promedio que le pagan a los trabajadores. Entonces, que la productividad es el producto, la cantidad de bien o servicio que un trabajador produce promedio, digamos, una hora en un determinado periodo de tiempo. Entonces, que ha subido, no dudo.
Ahora dicen ellos que se requiere un reajuste de un 40% del salario mínimo, de los 5 tipos de salario mínimo que existen. Ese es un tema que se va a discutir. Hablando de reforma fiscal, ya ustedes vieron ahorita, ¿no? Entonces, hay cosas, ese es un tema 40, como que una cifra alta, pero habrá de discutirse. Ya los sindicalistas están plantados ahí, ya tienen su estudio, tienen sus informes y esa data habrá que rebatírsela, tendrán los empresarios que rebatírsela. Bien, el Viceministerio de Análisis Económico y Social tiró unos números, unos cartridges, unos números para acá, unos números para acá, y dice que la economía nacional va a crecer en este 2021, que ya está creciendo, veíamos los datos del primer semestre del Banco Central, en un 7,5%. ¿Qué es eso? ¿Mucho o poco? Bueno, recuérdese que ¿cuál era el banco en estos días? Bank of America hablaba de hasta 10%. Pues el gobernador del Banco Central ha establecido su proyección en alrededor de 5,5%. Y unos piquitos ahora, recientemente, hablaban casi hasta de 6%. El Fondo Monetario, la CEPAL también se mantienen como que en ese rango. Pues este análisis nuevo de la Viceministerio de Economía dice que revisa con un 2% al alza en lugar de 5,5, 7,5. Eso es mucho y sería importante. Y si fuera así, si tuviéramos un crecimiento de 7,5, tendríamos realmente la V, ¿no? Como dicen por allá por Europa, la V corta, como yo aprendí en el Colegio Padre Guido Guildea, el Colegio Católico, la V, verá, caímos a menos 29% en abril, y vamos a brincar ahora el índice de productividad económica, de actividad económica, casi 40 puntos, porque crecimos con un 10,6% lo que va acumulado. Entonces 29, 10, casi 40. Pero eso es importante, porque de eso es empleo, eso es generación de divisas, eso es generación de recursos, de ingresos para el gobierno. Y si el producto sube, la correlación, el coeficiente deuda, Producto Interno, se atenúa. Y por eso decíamos, no se pueden tomar decisiones, si vamos a crecer 7,5 y va a tomar decisiones que vengan y ralenticen la economía, como decían economistas que hemos comentado por acá, eso va a afectar realmente las perspectivas de que la economía nacional pues recupere su crecimiento y su velocidad de crecimiento que ya tenía pre-pandemia en el 2019, con ese índice de productividad, con esas reservas internacionales, con esa estabilidad macroeconómica, controlando la inflación, pues nosotros seguiríamos expandiendo nuestra capacidad productiva, y esa expansión de la capacidad productiva es lo que requerimos. Y si podemos seguir creciendo y si nos convertimos y aprovechamos las ventajas que se nos presentan geoestratégicas y geopolíticas actualmente con las discrepancias entre Estados Unidos y China, y nosotros nos metemos, como siempre lo he dicho, en el carril de adentro, con ese nearshoring, con esas 24 horas que acaba de establecer aduana para el movimiento de las mercancías, con todas esas zonas francas que tenemos aquí en el país, más de 70 empresas, veíamos estos días, sí, claro, con todos los productos, con toda una gama con ese incremento de las exportaciones que tuvimos ahora, en este primer trimestre, cuatrimestre, o sea, perspectivas halagüeñas. Entonces, hay que tener cuidado de que tú vayas y metas el freno. Recuerda, los vehículos antes no tenían los ABS, los Automatic Braking System, que es un sistema computarizado que modula el flujo del fluido, del líquido hidráulico, que hace que presionen las bandas contra el disco. Contra el disco, sí, el disco. Entonces, antes tú era como el buen bailador, si tú eras mal bailador, pues pisa y tú ves que frenan ahí de rampión y de repente el que sabe manejar va pisando ahí suavecito. Pero ya los vehículos vienen con ese sistema y te garantizan que tú no se te tranque el freno, que tú no frenes y hagas un trompo y te desbarate por ahí. Entonces, eso también, la economía, tú tienes que tomar decisiones que vayan
ese frenada, si va a frenar porque se dispara la inflación. Y si esa inflación, ¿cuál es la razón del disparo de la inflación? ¿Qué diagnóstico hay? Hay una insuficiencia de oferta. Hay un problema de logística. La cadena de suministro, el supply chain, ha fallado, se ha cortado aquí. La producción de vehículos, los microchips y celulares y todo ese equipo computacionales que están haciendo inversiones. Veíamos en estos días cuánto fue que Intel, qué sé yo, cuántos miles de millones para ampliar su producción. Entonces tenemos una inflación que viene por el lado de la oferta. No hemos podido alcanzar, hay un gap, hay un rezago entre la demanda, que sigue estable, vamos a suponer, se consumen 10.000 unidades de tales productos, de esos productos, de ese, vamos a decir un índice de productos, digamos que sea una canasta, y se están produciendo 8.000. Obviamente, si se demandan 10 y se producen 8, eso dispara los precios para hacer una especie de arbitraje y eso es lo que corrige. Hay un problema de oferta, entonces hay un problema de producción, el rezago, porque no llegan los productos, porque se retrasó, porque un problema de sequía, porque un problema de inundación, porque un problema de logística, que el canal de Suez, que aquí, que allí, que acá, perfecto. Entonces viene lo otro. Eso sí fuese así. Entonces eso se toma un tiempo para alcanzarlo. Hay otro detalle también, que es que si la producción está en su tope y hay un exceso de demanda, entonces ese exceso de demanda también te genera. Entonces, ese detalle de inflación hay que diagnosticarlo, que en el caso actual ya vemos que viene exógeno, viene de fuera, es porque se han incrementado los commodities, los combustibles, etcétera, etcétera, los fletes, y un sinnúmero de detalles más, como veíamos, digamos, el índice de commodities de Bloomberg y Business Insider, etcétera. Entonces, esas son cosas que hay que tomarlas en cuenta para que las decisiones pues sean razonables, que sean smooth, que sean fluidas, que no sean que te frene el camión y entonces se arme un lío. Bien, amigos, hacemos otra pequeña pausa, venimos en breve con más en Economía y Mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEM App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEM, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.